ustedes, voy a grabar la clase y empezamos. Pero Dios fue con una palabra, amén. Que si yo la sentía, Querida Dios la Rubí, iba a buenas comprar. noches, ¿cómo está? Entonces, Bienvenida. ahora, la única esperanza en Dios. Amén, a su nombre. Bueno, entonces, amados y amadas en el Señor, qué alegría. Esta noche es un poco de sentimientos encontrados. Alegría porque hemos aprendido mucho juntos, hemos estudiado la palabra de Dios, hemos tenido la dicha de conocernos, pero un poco triste porque ya se acaba este curso. Pero al mismo tiempo sabemos que vamos a volver a reencontrarnos en otras clases. Bueno, vamos avanzando. Hoy vemos la historia más maravillosa de la historia bíblica, ¿verdad? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa que eh, la victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno. La victoria de Cristo es también nuestra victoria. Vamos a ver ese día glorioso de resurrección de Cristo. Había mucha confusión, había muchas dudas. Eh, los propios discípulos, olvido espiritual si se podría decir, no se acordaron lo que Jesús les había dicho en reiteradas ocasiones, que iba a resucitar de entre los muertos. También vamos a ver que los líderes religiosos pidieron a Pilatos que mandara guardia para que custodiaran la tumba, porque ellos habían escuchado decir que Cristo iba a resucitar al tercer día y el argumento de ellos era: manda el ejército a los guardias para que estos no nos engañen diciendo que vinieron a robar el cuerpo de Cristo. Bueno, viniendo a robar el cuerpo de Cristo y después diciendo que resucitó. Bueno, vamos a empezar con una oración pidiendo que sea el Señor quien nos bendiga esta noche, que nos dé sabiduría a través de su palabra por el poder del Espíritu Santo para aplicar su palabra a nuestra vida. Empecemos entonces con esta oración. Qué maravillosa noticia, amado Jesús, estás vivo. Ni la muerte ni la tumba te pudieron retener. Para mí es un gran consuelo saber que tú tienes poder sobre la muerte. Te pido que me ayudes a confiar en que tú me levantarás de entre los muertos, a mí también, el último día. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos para esta clase, los tres usuales que ya tenemos, es usar el método de las 4C para entender Lucas capítulo 24 con algunas referencias bíblicas a Juan capítulo 19 al 21. Perdón, capítulo 20, 19 al 21 los versos. También vamos a identificar la importancia de la resurrección y concluimos con la aplicación práctica de este curso a nuestras vidas. Muy bien, el captar para esta noche va a ser un poquito diferente a lo que ya estamos acostumbrados, como preguntar qué fue lo que más le gustó de la historia. Y pido a un voluntario que me ayude con la lectura bíblica de este texto, ¿verdad? Vamos a ver que todo este aparataje, este temor de los maestros de la ley hizo que la resurrección de Cristo sea más creíble, más visible, ¿verdad? Querida Eunice, ayúdenos con el texto bíblico. Adelante, hermana, por favor. Bueno, pero acá no me sale en pantalla. No le sale, ya debería haber salido. Sí se ve, ¿verdad, la pantalla? No, no, no me ve. ¿Qué hago Entonces, ahí? vamos a darle la oportunidad a otra persona que pueda ver la pantalla. Bueno, Guillermo tenía la mano levantada, por favor. Sí, pastor. Sí, lo voy a leer. Adelante, por favor. Esta hace parte de Cantar, dice Mateo 27, del 62 al 66. Al día siguiente, que
En el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador, dijo: después de 3 días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que sus discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Palabra de Dios. Amén, hermano. Excelente. Muchas gracias, Guillermo. Muy bien. Con esa introducción nos hacemos la pregunta. ¿Qué querían lograr los fariseos al pedir que Pilato sellara la piedra y pusiera soldados en el sepulcro? ¿Qué querían lograr según el texto bíblico que nosotros leímos? ¿Qué estaba pasando con ellos? Literalmente lo mataron a su enemigo. Ya se iban a quitar un peso de encima, pero ¿qué les incomodaba? ¿Qué les molestaba? ¿Qué les preocupaba? Querida Clara, adelante. Bueno, ellos querían demostrar que él era un mentiroso, que era un farsante y que ellos lo que no querían era que se robaran el cuerpo para después venir a decir que, ay, sí, el Señor resucitó y ajá, y nosotros de malucos lo matamos. Eso era lo que ellos querían, para demostrar que efectivamente él no iba a resucitar, porque eso era Ujú. lo que ellos efectivamente creían. Esa Gracias, querida situación. Clara. Muy bien. Ujú. ¿Alguien más que querían lograr ellos? ¿No se contentaron con matarle? Querido Guillermo, adelante. Sí, pastor, la hermana Clara pues ya prácticamente lo dijo todo. Querían asegurarse de que el pueblo supiera que Jesucristo no era ningún Mesías, que estaba mintiendo, y entonces querían desacreditar todo lo referente a él. Eso era lo que querían lograr, pastor. Amén. Excelente. Hay una mano levantada aquí también de Hogar, adelante. Así está en su... Profesor, buenas noches. Soy Wilmar. Estos días no me había podido conectar porque aquí en Colombia, en Santander, la señal ha estado muy intermitente y hoy estoy conectado desde un equipo portátil. Por eso sale Ok, ahí hogar. perfecto, Eh, hermano, bienvenido. sí, Adelante. pastor, pienso que uno de los motivos, pues a los romanos casi, pues no les repercutía mucho eh, de que el tema de la resurrección de Jesucristo a ellos no le repercutía, pienso mucho. El problema Mm, era con los judíos. Y pienso que como tuvieron mucha guerra los fariseos, los sacerdotes con Jesús, le hicieron mucho, ellos pensaron de pronto qué tal que suceda el milagro que tanto anunciaban. Y pues acordaron con el pueblo romano pues hacer esto mejor de trancar la tumba y más con una piedra así de esa forma. Gracias, querido hermano. Tiene toda la razón. Muy bien, escuchemos a Betty. Betty, hermana, el micrófono. Adelante. Sí, Ahora sí.
Buenas noches a todos los presentes. Pastor, bueno, ellos sabían, los fariseos a ciencia cierta, de que iba a trascender ese hecho, pues de que ellos, el Señor iba a resucitar, pero ellos tenían el miedo, el compromiso de que eso no saliera más allá de lo que ellos no querían. Ellos estaban temerosos de eso, miedosos, porque no querían pues otra vez que eso se manifestara entre la gente. Gracias. Gracias, hermana querida. Muy bien. Excelente. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, había muchas cosas aquí. El temor igual, todavía manipulados por el enemigo, ¿verdad? Ellos querían a toda costa evitar la resurrección de Cristo. Pero como dije al principio, todo lo que hicieron es profundizar más la gloriosa resurrección de Cristo y dar más evidencias, debo decir, para que esa resurrección haya sido milagrosa, haya sido una muestra del poder de Dios en toda su expresión, ¿verdad? Eh, es interesante notar, es irónico, de hecho, que los maestros de la ley recordaron que Jesús iba a resucitar a los 3 días. Y nota usted que los discípulos, tampoco las mujeres que los seguían, no recordaron para nada. Entonces, lo que los discípulos estaban era preocupados en salvar su vida, estaban encerrados. ¿Cómo se les hubiese ocurrido ir a robar el cuerpo de Jesús, verdad? Pero tanta estaba la mente de estos maestros de la ley tapada, bloqueada, o veían al enemigo y querían deshacerse de él y querían estar muy seguros de que aun cuando estaba muerto, estaba ahí en la tumba y de ahí nadie lo iba a levantar, ¿verdad? Pero vemos que estaban hablando humanamente ellos, pero no sabían que el que estaba en la tumba era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Excelente, hermanos. Muy bien, entonces ahora vamos a contar un poquito la historia, esta historia maravillosa, la historia que es el centro de nuestra enseñanza, que es la certeza absoluta de nuestra salvación, que es el gozo indescriptible y también es el sello que Dios puso, que Dios nos dio a cada uno de los creyentes para decirnos que la resurrección de Cristo es la certeza absoluta de que nuestros pecados han sido perdonados, de que nuestros enemigos ya han sido derrotados por la muerte y gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a pedir un voluntario o una voluntaria que me cuente la historia, querida Clara, solamente de Lucas 24. Cuéntenos esta hermosa historia que sucedió aquel domingo de gloria, aquel domingo temprano en la mañana con los primeros rayos del sol. Ay, sí, fue el día más hermoso para todos nosotros. Venían el primer día de la semana, el domingo, venían María Magdalena, Juana y María, la madre de Jacobo, venían a ungir el cuerpo de Jesús, porque por todas las cosas que habían sucedido, pues creo que no había dado tiempo de que lo ungieran con todas las hierbas y todas las especias y todas las cositas que ellos usaban para aquel momento. Entonces, cuando llegaron, se dieron cuenta que la piedra estaba removida y creo que previo a eso había habido un terremoto y bueno, cuando María Magdalena entró y se dio cuenta que el cuerpo de Jesús no estaba, se extrañó mucho y de hecho ella pensó que era que se lo habían llevado, que se lo habían robado. Entonces, en ese mismo momento aparecen dos hombres resplandecientes, espectaculares, bellísimos, y les hicieron saber que no, que él estaba vivo. Le dieron, ¿para qué vienen a buscar aquí? ¿Para qué buscan entre los muertos al que vive? Entonces, bueno, ellas salieron corriendo, se fueron a conversar a avisarle a los discípulos que estaban, creo que estaban durmiendo, según se ve en el video ahí, y les dijeron que bueno, que había resucitado y ellos pensaron que era una tontería lo que ellas estaban hablando. Llegaron ahí con otras mujeres, tengo entendido, según vi,
Y bueno, ellos no creyeron mucho, sino que pensaron que era una tontería y salió Pedro corriendo al lugar. Entró y solo encontró los linos, las telas de lino. Y bueno, luego de ahí partió a su casa nuevamente y al rato entró Jesús para saludarlos y para abrazarlos y decirles la paz sea con Por eso es todos que ustedes. necesitamos arrepentirnos. Por eso es que necesitamos humillarnos ante Dios. Por eso es que tenemos. Gracias, querida Clara, excelente. Y es así, Excelente. ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto, sí, muchísimas gracias. Una hermosa historia que no hace que se nos quite la alegría de nuestros corazones y la sonrisa de nuestro rostro, ¿verdad? Porque es una historia, en esa historia está depositada toda nuestra fe y confianza y certeza en nuestra Sí, una salvación. preciosura, sí, señor. Excelente, entonces ahora vamos a identificar la historia, los personajes y qué tienen que ver estos personajes en esta historia. Vamos a la parte de considerar, tenemos las 6 preguntas y vamos a irlas Una identificando. preguntita, Sí, hermano. pastor. Yo tengo pues esta inquietud, porque otra María no era la madre de Jesús, porque dicen que la madre de Jacobo no era María la Virgen. Y, no, y Juana, ¿quién era Juana? El Evangelio de Juan nos dice que era una empleada o algo del sumo sacerdote o algo, no me acuerdo ahorita el texto, las palabras concretas, pero en todos los, Lucas nomás nos dice que él menciona las mujeres, ¿verdad? Eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Entonces, habían más mujeres, entre ellas podemos pensar que estaba la madre de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Entre ellos, sabemos por ciencia cierta que María Magdalena, ¿verdad? Ella era a quien el Señor Jesús había expulsado 7 demonios y desde ese día ella era una fiel seguidora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Podemos ver ahí, Juan habla de María Magdalena, sí, no habla mucho ahí, pero vamos a... el Evangelio de Mateo también nos expresa, ¿verdad? Y nos dice Juana, que era la mamá de alguien, ¿verdad? De alguien que creyó en Cristo Jesús. Excelente. Bueno, gracias, pastor, muy amable. Con todo gusto, hermano. Entonces vamos a escuchar a Matías. ¿Quiénes son los personajes que usted identificó en esta historia, hermano? Sí, los personajes que de esta historia es María, Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, los ángeles, Jesús y los discípulos. Excelente. Muy bien. También podemos conectar con la otra historia de Juan. Eh, Querida Ana, gracias, querido Matías, perdón. Muy bien. Ana, algunos otros personajes que Eh, podemos... en la otra historia, pues, sale Jesús y los apóstoles. Ujú. Específicamente, ¿a quién mencionó ahí? Un discípulo muy conocido. A, a Pedro. Sí, él también, pero otro más. Es Tomás. A Tomás el Tomás. incrédulo. Tomás el Tomás, incrédulo. sí, entonces también menciona el Espíritu Santo, ¿verdad? Los hombres vestidos con ropa resplandeciente. Muy bien, con esos personajes yo creo que ya podemos avanzar. ¿Cuáles son los objetos? ¿Qué objetos identificaron ustedes?
Querida Betty, adelante. Los objetos que conté, el sepulcro, primeramente la piedra, ¿verdad? El Ujú. sepulcro, el lienzo, eh, me fue la idea. Eh, ¿Qué más? Las especies que llevaban para ungirlos, ¿verdad? Al Señor. Y bueno, Excelente. Muy bien. no, Gracias, Betty. ¿Algunos otros objetos que se nos escapan en este momento? Querido César, adelante. Pastor, buenas noches. También se puede mencionar la casa donde estaban reunidos los discípulos. Mm. Exactamente, claro. Sí, la casa donde estaban, la Biblia nos dice que estaban en una casa encerrados, ¿verdad? Por temor de los judíos. Guillermo, hermano. ¿Se arrepintió quién? El sudario que envolvía la cabeza, el rostro de Jesús. Sí, sí, podemos decir una sábana, ¿verdad? Que lo envolvieron en una sábana y lo colocaron en el sepulcro. Excelente, muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia, hermanos y hermanas? Guillermo, tenía la mano levantada. Pastor, en Sí, Jerusalén, obviamente, quedaba el sepulcro también el que prestó José de Arimatea en ujú, Jerusalén. Y también en el exactamente. aposento alto cuando visita a los apóstoles. Excelente, hermano. Muy bien, sí, en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén y también en la casa donde estaban los discípulos, ¿verdad? Por temor a los judíos estaban encerrados. Muy bien, excelente. ¿Cuándo ocurrió la historia? Querida Clara, adelante. Ocurrió el primer día de la semana, día domingo para nosotros. Excelente, muy temprano el primer día de la semana, como bien dice Clara, domingo, domingo de gloria para nosotros. Querido César, y luego vamos con Eh, Alejandro po- según el otro texto bíblico. Podríamos decir que también ocurrió en el tercer día de haber sido ejecutado nuestro Señor. Sí, sí, al tercer día, ¿verdad? Resucitó de entre los muertos, como dice la Escritura. Muy bien, querido Alejandro, adelante. Sí, bueno, justo para complementar, como sabemos, bueno, la historia ya transcurre una vez de que Jesús es crucificado y como en los escritos se menciona, resucita al tercer día, en otros se especificaba que era el primer día de la semana, hablando el domingo, y bueno, también para acotar que en aquellos tiempos no es que utilizaban un reloj de 24 horas como tenemos en la actualidad, sino que simplemente se manejaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. 6 de la tarde prácticamente terminaba el día y comenzaba un nuevo día. Entonces, eso también es importante como dar a mencionar y esto también nos permite comprender este acontecimiento. Gracias, querido Alejandro. Muy bien, y ese es un excelente tema porque mucha gente quiere, y hasta han creado, se han existido dudas, ¿verdad? De los 3 días, porque dicen, ¿cómo puede ser? Sacan las cuentas y no les queda las cuentas como ellos quieren, ¿verdad? Entonces, pero sí, el calendario griego, judío era diferente al nuestro. Excelente. Entonces también podemos mencionar, eh, Juan nos dice que la noche del mismo día, nuestro Señor Jesucristo fue a visitar a sus discípulos y apareció a sus discípulos aquel domingo ya en la noche, ¿verdad? Y también el mismo texto nos decía, por
porque usted se acuerda que Tomás no estaba allí y Jesús regresó a los 8 días. 8 días después fue allá al mismo lugar y ahí todavía ahí estaban todos los discípulos y pues vemos lo que pasó con Tomás. Excelente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Hay problema? ¿No hay problema en esta historia? Querida Ana, adelante. Sí, que las mujeres prepararon especias aromáticas para ir untársela al cuerpo de Jesús. Y cuando llegan al sepulcro se encuentran con que la piedra ya estaba removida y el cuerpo no estaba. Ujú. Un Y se problema, encuentran ¿verdad? con los dos hombres, que eran los dos ángeles, y él le dice que por qué buscaba entre los muertos el que vive. Excelente. Muy bien, gracias, Ana. ¿Alguien más? ¿Qué otro problema identificaron ustedes? ¿Por qué estaban encerrados los discípulos, querida Clara? Bueno, eso no era lo que iba a decir, pero está bien. Ellos estaban encerrados por miedo a los judíos para que no fueran a lastimarlos a ellos también, puesto que estaban como que buscándolos, me imagino yo, que los estaban buscando bajo las piedras para a ver qué era lo que iban a hacer con ellos. Y bueno, eso era un problema para ellos en ese momento, ¿no? Ujú. Pero Excelente. afortunadamente llegó el Salvador, llegó el Sí. superhéroe. ¡Eh! Amén, amén, hermana querida. Sí, miedo de los discípulos. También podemos mencionar otro problema, el Sí, olvido espiritual. sí que se les había olvidado que él les había dicho, eh, tiempo antes les había dicho que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado, que iba a ser crucificado, pero que eso no era lo más importante, sino que él iba a resucitar. Y de igual manera, pues ellos ni siquiera se acordaban de lo que Jesús les había dicho previamente. Y también veo un problema, Tomás, que no creyó y dijo, no, yo tengo que tocar esas llagas y meter esa mano en el costado a ver si es verdad que es el hombre. Si no, no, si no, no creo nada. Bueno, Se parece mucho a nosotros, ¿verdad? sí. Si no, no creemos Ade- nada. sí, adelante, querido Matías. Matías y luego vamos con Guillermo. Sí, yo también el problema, viste, cuando le muestra las manos a Tomás, también, como dijo ahí la hermana, pero bueno, el cuerpo también de Jesús, cuando desaparece también, que fue un problema, porque las mujeres se van al sepulcro, pero al ungir el cuerpo de Jesús descubren que ha desaparecido. También no saben qué Ujú. pasó con Jesús, es un problema, y la resurrección de Jesús, el misterio, Gracias. el Ujú, gracias, misterio. Matías. Guillermo, adelante. Guillermo, hermano. Sí, pastor. Claro, yo no había caído en cuenta también del gran problema de no encontrar el cuerpo de Jesús. Ese me lo salté. Pero también tuve muy en cuenta la duda, a pesar de la duda y el olvido de las mujeres y de los apóstoles, tanto que les dijo, tanto que les advirtió que había de morir, que resucitaría. Entonces eso es para mí, yo considero que es un problema grave. Y la duda de Tomás, que fue el que pues, ya llevó eso hasta el extremo, que tenía que meter las manos en el costado, donde entró la lanza, y en los clavos, en los huecos de donde metieron los clavos. Eso es un problema que yo también vi, pastor. Gracias. Gracias, querido Guillermo. Muy bien, sí. Había muchos problemas aquí, ¿verdad? Las mujeres fueron con ese gusto, con esa alegría de ungir el cuerpo inerte de nuestro Señor Jesucristo, vieron dónde lo pusieron el Viernes Santo. El sábado no pudieron hacer nada y tempranito el domingo en la mañana fueron, pero iban preguntándose quién podrá movernos la piedra, ¿verdad? Una piedra grande.
Mateo nos dice que ahí habían soldados, entonces, pero de todas formas fueron, ¿verdad? Y ya ustedes identificaron, no estaba ahí el cuerpo, vieron quién se lo llevó, más preocupación, más sufrimiento, más angustia, más llanto de las mujeres, ¿verdad? Pero de pronto, como bien nos resumía Clara, estos hombres, estos ángeles de Dios, mensajeros de Dios, les dijeron, no se acuerdan lo que Cristo les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive, verdad? Entonces, qué maravilla. Se resuelve el problema, los problemas que mencionamos, y si se resuelve, ¿cómo se resuelve? Querida Betty, adelante. Para todo, para toda la humanidad. De 25 libros. Gracias, hermana. Bueno, Muy bien, le el escuchamos la precio, última parte. uno, Vamos es el precio con de ellos, Matías. Matías, hermano, adelante. ¿Se resuelve el problema? Sí, el problema se resuelve cuando los ángeles explican la resurrección o Jesús se le aparece a los discípulos, ahí se resuelve el problema de esta historia. Gracias, querido hermano. Claramente, concretamente, tangiblemente, ¿verdad? César, Sí. Sí, pastor. En cuanto al problema que tenía el discípulo Tomás, sí se resuelve, porque a él le dijeron, el Señor ha resucitado y ha estado con nosotros. Y él dijo, si yo no lo viera y metiera mi dedo en su mano y pusiera mi dedo mi mano en su costado, no lo creeré, dijo. ujú, Entonces él tenía un problema de fe ahí. No creía a sus discípulos o a sus compañeros, que ellos le anunciaban que sí había resucitado, pero él no creía. Entonces debe ser un problema de fe para él. Y ujú. cuando Jesús se aparece después de 8 días, le dice, Tomás le dice, note que Jesús se había escuchado, no estando presente lo que Tomás había dicho. Y le dice, trae tu mano y ponlo acá en mi mano, donde ingresaron los clavos. Y también mete tu mano acá en mi costado. Y después le dice, no seas incrédulo, tienes que tener fe, le dice a Tomás. Y de esa vez ya Tomás, digamos que se fortalece su fe. Gracias, César. Muy bien, entonces se resolvió el problema. Jesús resucita de entre los muertos. eh, Se le aparece a sus discípulos y a muchos más testigos. Y notamos a lo largo de las historias bíblicas que estudiamos la intervención divina, ¿verdad? Todo lo que pasó ya vimos, todo lo que sucedió, el ángel, eh, la piedra retirada, los soldados dormidos y tantas otras cosas, ¿verdad? Que realmente mostró que nada iba a detenerlo al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, ¿verdad? Se cumplió lo que Él venía a hacer por cada uno de nosotros, se resolvió el problema perfectamente porque esta obra redentora era intervención divina en favor nuestro, ¿verdad? Muy bien, ya hemos visto la historia de una forma general. Ahora vamos a aplicar a nuestra vida. Vamos a las 4 preguntas de consolidar y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, que apliquemos a nuestra vida con esta historia. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? ¿Qué es la parte céntrica que sobresale en esta historia? Querida Betty, Bueno, pastor, la victoria sobre la muerte, sobre el pecado y la muerte, la basado victoria en la sobre el historia, pecado y la pues muerte. que
basado en la historia, pues, de la resurrección, que ahí fue que lo tuvo la victoria sobre la muerte y el pecado. Gracias, querida hermana. Muy bien. Clara, adelante. Ay, bueno, pastor, mire, me parece tan maravilloso que todo eso que sucedió en esa noche, esperaron tantos años, esperamos tantos años para que sucediera, porque esa promesa fue hecha desde antes de todos los tiempos. El Mesías era el misterio escondido durante toda la época de Moisés y durante toda esa época de la ley. Entonces, me parece tan maravilloso que Dios sea tan inteligente, tan sagaz para hacer todas esas cosas tan maravillosas y que todo salió tan perfecto, que todo fue tan maravilloso para venir acá y todo lo que pidió, todo lo que quiso hacer se hizo para el perdón de nuestros pecados. Y Excelente. yo creo que ese es el día más importante de la humanidad, el día de Amén, la hermano. resurrección de nuestro Señor Jesús, pienso yo. Gracias. No, completamente de acuerdo. Gracias, Completamente. Ese es el pastor. día más glorioso para el cristiano. No hay otro día en la historia del cristiano que como ese día de la resurrección. Excelente, Preciosísimo. gracias, hermano. Matías, adelante. Sí, el punto principal de esta historia es que Jesús resucita entre los muertos y que se cumple la profecía, que Dios cumple todo, digamos, con todas sus promesas. Gracias, Matías. Muy bien. Excelente. Entonces, sí, vemos ahí ante el sepulcro vacío, abierto, dos ángeles dijeron a las mujeres que Jesús se levantó de entre los muertos, ¿verdad? El mismo Jesús se les aparece a los discípulos y les da paz. Entonces ahí podemos decir lo que dijeron ustedes. La resurrección de Jesucristo certifica la victoria sobre el diablo, la muerte y el infierno. Entonces eso resume todo lo que estamos estudiando. Querido Guillermo, adelante. Esto que voy a decir es algo que no acaté de decirlo cuando estaban en el punto de que nos había parecido muy interesante, pero me parece bueno traerlo acá. Porque, como sabe, mi hijo Juan Camilo, que estuvo con en la charla conmigo, él me Ujú. hizo ver eso. Y hoy precisamente, en el devocional que yo lo leo de la Academia Cristo, hablan de eso, que precisamente Jesús se le aparece primero a María Magdalena, la que tenía, es decir, no, así que, mejor dicho, que a la cual le había sacado 7 demonios, que le tuvieron que hacer, o sea, Jesús tuvo que hacer muchos milagros con ella porque era una pecadora, como todos, pero precisamente aparecerse a ella y hoy la reflexión que leí habla de eso, pues me parece muy interesante ese punto. Gracias, querido Guillermo. Sí, es una hermosa historia, ¿verdad? Ella dice que, dime dónde le pusieron, ¿verdad? El jardinero. Voy a hacer todo lo posible, lo que sea, por encontrar a mi maestro. Y ahí Jesús se presenta y le llama por nombre. Imagínese usted, así es como nuestro Señor Jesucristo nos llama por nombre y le dice María, y ella lo reconoce y le dice, ¿verdad, maestro? Y él dice, todavía no me toques, ¿verdad? Entonces, qué expresión más maravillosa. Y el Señor dice, ve y cuéntale lo que has visto a mis hermanos. Y ella fue corriendo, ¿verdad? Querida Ricarda, adelante. Hermano, viendo la historia, este, las mujeres, pues cuando llegaron y no vieron el cuerpo del Señor Jesucristo, pues, se atemorizaron, ¿no? Y también vemos cuando ellas fueron y a, a dar las buenas noticias, estaban encerrados los discípulos. Y vemos un montón de situaciones
de inseguridad, de falta de fe, igual que también que Tomás. Entonces, yo le pondría el título La resurrección de Jesucristo, la paz del creyente. Bien, excelente, muy bien. Gracias, hermanos y hermanas. Muy bien, entonces aquí también vamos a leer los chats. Gracias a Danilo, a Judith, que están conectados en el chat. Gracias también por colocar los títulos aquí. El triunfo de Jesús sobre Satanás, nos dice Gabriel. Judith, se cumple el propósito de su muerte y resurrección. Daniel nos dice la victoria sobre la muerte y el pecado. Excelente, muy bien. Excelente, ya hemos visto la historia desde lejos. Ahora, ¿cómo aplicamos a nuestra vida la ley de Dios como un espejo? La ley de Dios que nos muestra cómo he ofendido a Dios en pensamiento, palabra y en obra. Cómo he sido yo también, al igual que los discípulos, que me he escondido por temor al que dirá, que yo también me he olvidado muchísimas veces de las promesas de Dios y me he enfocado en las cosas del mundo que me han distraído y me han alejado de mi comunión íntima con mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿qué pecado veo en esta historia? Y confieso en mi vida. Cuéntenme, hermanos, hermanas, qué vieron ustedes, con la mano en el corazón, reconociendo nuestra ofensa contra Dios. Querida Betty, adelante. Y como humanos hemos sido parte infiel a veces con el Señor, ¿verdad? Hemos descuidado las cosas que tenemos que estar pendientes de Él, estar en su presencia, a veces la comunión. Eh, yo siempre hago el altar familiar, a veces, pucha, yo estoy cansada, no lo hago completo y eso me produce como tristeza, porque en, en parte uno cae en la infidelidad del Señor, no le somos fiel de momento, ¿verdad? Y lo que le pido al Señor que me ayude cada día, porque no es fácil, pastor, no es fácil. Tantas cosas que uno tiene que uno se enfoca más, como dice usted, en otras cosas que en lo que nos tenemos que enfocar, que es en Él, darle el primer lugar siempre. Gracias, querida Betty. De acuerdo con lo que usted dice. Ricarda, hermana. Hermano, sí, el sentir, ¿no? Los sentimientos encontrados de las mujeres, también de los discípulos, de Tomás, su incredulidad, y, y eso es el pecado, ¿no? Que en mi vida, por ejemplo, yo le pido en oración, ¿no? De que Él obre y cuando Él me muestra ese obrar, yo me quedo así como que incrédula y eso pues me da para abajo. Gracias, querida hermana. Bien dicho, Ricarda. Matías, adelante. Sí, digamos, la falta de fe, la falta de comprensión, eso es lo que yo puedo ver, digamos, en esto. Gracias, hermano. Muy bien, voy a leer aquí un poquito los mensajes también. A diario le estamos ofendiendo en no cumplir con Él, colocando obstáculos para servirle. Claro que sí. La incredulidad de Tomás, porque a veces quiero que lleguen nuestras peticiones pronto y no a tiempo del Señor. Gracias, Daniel. Gracias, Judith. Muy bien. Excelente. Sí, aquí podemos, como dije con él, hacer una autorreflexión de nuestra vida personal, cómo hemos ofendido a Dios. Como ya dije anteriormente, hay muchas cosas aquí, ¿verdad? Podemos pensar
la incredulidad, ya mencionaron ustedes, la desconfianza, las dudas, el olvido espiritual. También a veces nos sentimos cómodos espiritualmente, ¿verdad? Ya soy un creyente, ya llevo años de ser creyente, a veces me descuido de la meditación diaria, de la lectura de la palabra de Dios, de la oración, porque pues ya creo que ya soy un creyente con un nivel superlativo de conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Y ahí es cuando Satanás nos ataca. Literalmente el diablo sabe de qué pie cojeamos, como dijimos vulgarmente, y ahí nos da pan. Entonces, sí, el descuido, a veces el olvido espiritual, como dijimos anteriormente, y todas esas cosas, ¿verdad? Y también el diablo pone muchas dudas en nuestras mentes diciéndonos, Cristo no va a resucitar, eso es una utopía, ¿verdad? Para los discípulos quizás eso pensaron. Nadie lo ha hecho, ¿verdad? Y Jesús, ellos lo veían como un humano, ¿verdad? Decían, uno más murió acá en Jerusalén y no va a resucitar y quizás, pues esto es algo muy personal lo mío, ¿verdad? Pero quizás se rascaban la cabeza y decían, 3 años que hemos perdido, ahora tenemos que regresar otra vez a pescar el tiempo perdido, ¿verdad? Todas las cosas que como humanos se nos vienen a la mente, a veces pensamos que es una pérdida de tiempo ser cristianos. Querida Clara, luego vamos con Guillermo. Pastor, yo quería dar una recomendación muy personal porque a mí me funcionó. Me funcionó desde el cero creer, digo el cero creer, porque yo comparo lo que yo siento hoy en día por nuestro Señor y lo comparo hace 3 años atrás y la sensación no es ni parecida. Yo recuerdo Ujú. que yo le cuento a mis compañeras de oración de la iglesia también que al principio cuando yo comencé a leer la Biblia, yo decía, ay, qué fastidio, tengo que leer, pero yo no quería, pastor, o sea, yo decía, chale, pero qué fastidio era, pero o sea, yo soy sincera, pero es para que la gente se dé cuenta lo que uno va sintiendo. Entonces, Ujú. pastor, los primeros 2 años yo no sentía nada. Yo decía, bueno, pero yo sigo leyendo y sigo sin entender un carrizo, o sea, yo no entiendo nada. Pastor, pero luego sucedió la magia. Yo vulgarmente le llamo de esta manera magia porque fue como una magia, fue como un hechizo que él me hizo así. Él me hizo así tan hermoso, fue tan divino lo que él hizo en mí y ahora cada día un día que lea yo más la palabra, al otro día tengo mi fe más grande y cada día crece y crece y crece, pero definitivamente es por medio de la oración y por medio de la lectura de la Biblia. De hecho, la Gracias. palabra lo dice, es por medio del oír, y el oír es de la palabra. Entonces yo creo que ese es el mayor secreto, leer y orar. Ya, y Gracias, sucede. querida Clara. Y eso es lo que usted dice, ¿verdad? Ese es el milagro del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, El Señor. abriéndonos, quitándonos la venda de nuestros ojos, ¿verdad? Destapándonos, quitándonos poquito a poco los tapones que teníamos en los oídos por el Satanás. Y también poniéndonos un corazón de carne para que este, nos enamoremos de lo precioso que es la palabra de Dios. Y sí, como dice Clara, cada día que uno abre la Biblia, ve ese amor perfecto de Dios y pues nosotros le damos gracias y seguimos leyendo. Gracias, que era hermana querida, por ese consejo, por ese testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida y la honestidad de su corazón también. Querido Guillermo, luego vamos después Ricarda, ¿Me escucha, pastor? clarito, ¿sí? Sí, está clarito. Sí, Pastor, el amor de las mujeres que fueron a preparar pues, de afán sus especies. Recordemos que era el sábado, ese sábado lo guardaban los judíos como el día de reposo. Y bueno, y el miedo que tenían por todo lo que estaba sucediendo, los apóstoles tenían miedo, porque obviamente ya los señalaban como seguidores de él.
yo veo un gran amor de esas mujeres a pesar de su duda y eso me estimula a mí y quiero comentar esto, pastor, porque yo sí le pediría a Dios que avive en mí la llama del amor y la pasión por Él, porque hay veces uno se va como enfriando y me he dado cuenta que me enfrío en la oración y cuando me enfrío en la oración no entiendo nada cuando leo la Biblia, pero cuando yo me pongo juicioso en la oración, en la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo sí, como decía usted, quita la venda, quita las escamas de los ojos y pone ese corazón que uno entiende todo y que uno quisiera como decirle a todo el mundo, mira, esto hay que entenderlo así, pero uno sabe que los otros también están ciegos, entonces uno debe aprovechar todos esos momentos y no desmayar en la oración y en la lectura de la palabra. Eso es lo que me ha venido a mí porque yo personalmente tuve una vida difícil en mi juventud. Ahora ya, gracias a Dios, Dios me rescató de un hoyo muy profundo y mi sostén y mi gozo es en el Señor, pastor. Eso Gracias, quería hermano comentar. querido. Muchas gracias, muchas gracias. Y un día a la vez, todos los días se renueva la gracia de nuestro Señor y el amor vemos en nuestra propia vida, ¿verdad? Muchas gracias, hermano. Querida Ricardo, adelante. Cuéntenos, hermana, y si de pronto ya... Sí, hermano, muy hermosos los comentarios de los hermanos, los últimos hermanos que dijeron sobre la oración y sobre leer la palabra, ¿verdad? Ese devocional que debemos de tener todos los días. Pero también, pues ahí yo encuentro cuando hago eso, palabras de exhortación, palabras de ánimo, palabras de amor, palabras de confirmación, a donde tenemos que hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. Yo agregaría eso, hermano, el servicio también, junto con la oración y con la lectura bíblica. Excelente, muy bien, hermanos queridos. Ya hemos, hermanos y hermanas, hemos reconocido nuestros pecados, nuestras ofensas, ¿verdad? Una de las cosas que siempre me llama y me llama poderosamente la atención es verdad que Jesucristo les repitió muchas veces lo que él iba a hacer, ¿verdad? Iba a morir en la cruz a manos de los maestros de la ley, a manos de seres humanos malvados, ¿verdad? Yo sabía, Jesús resucitó y pues nadie se acordó de eso, ¿verdad? Todos ellos, las mujeres, los discípulos, los maestros de la ley, todos los que lo crucificaron, lo negaron, todos ellos merecían el castigo eterno en el infierno. Y nosotros también incluidos en eso, ¿verdad? Porque la ley de Dios nos muestra que hemos ofendido a Dios en pensamiento, palabras y obra y somos merecedores del castigo eterno. Pero en vez de hacer eso, el Señor, por todos los que estaban ahí, por todos los que se burlaron, por todos los que le negaron, el Señor Jesucristo ah, les muestra su divinidad, les muestra que Él había resucitado y que esa resurrección era el pago perfecto por todos los pecados de todo el mundo, ¿verdad? Por los pecados de todo el mundo, debo decir, incluyendo a los discípulos que estaban, perdone la expresión, pero como perritos con la cola entre las patas, escondidos por temor a los judíos, las mujeres sirviendo al Señor, ¿verdad? Tan lindas ahí en la tumba vacía, pero también estaban con temor, estaban angustiadas, no entendían en su totalidad. Ellas fueron a cumplir el ritual que era acostumbrado de ungir, bueno, de embalsamar con las hierbas aromáticas al difunto, pero nada más de eso, ¿verdad? Pero todo eso Jesús les mostró su amor, su misericordia, específicamente a María Magdalena, ¿verdad? La llamó por nombre.
¿verdad? Pensando en todo eso y nosotros también hemos sido receptores de esa misma gracia, de ese mismo amor, de ese mismo poder y de esa misma compasión que el Señor Jesucristo mostró a esas mujeres, mostró a los discípulos y nos sigue mostrando a nosotros. Con eso en mente, ¿qué podemos, en qué versos y palabras de esta historia usted vio el amor de Dios? Lo que usted no pudo hacer, no puede, ni podrá jamás, Jesucristo hizo por usted. ¿En qué versículos, en toda la historia, alguna parte en específico que podemos pensar? Querida Clara, adelante. Ay, pastor, mire, a mí me pareció tan maravilloso cuando Jesús entró en esas salas, vio a todos esos discípulos ahí tan hermosos y les sopló el Espíritu Santo. A mí eso me pareció tan hermoso, tan maravilloso. O sea, ese, aparte de que no creyeron y no hicieron y nada de lo que debían, pues, puesto ya aparte de todo lo que él ya les había mostrado, y en realidad, pues, como que no creyeron nada. Él viene y aún así los premia de esa manera, los sopla para regalarles el Espíritu Santo. Esa parte me pareció súper hermosa. Gracias, querida hermana, muy bien. Gracias, pastor. Ricarda, También, hermano, creo que es en Mateo cuando el Señor Jesús se aparece a las mujeres cuando iban a dar las buenas nuevas, que se le apareció a ellas, hermano. Ahí también fue un acto maravilloso del amor del Señor Jesucristo hacia estas mujeres. gracias, hermana, muy bien. Qué día más maravilloso para María Magdalena, ¿verdad? Escuchar su nombre pronunciado, ser pronunciado por el Jesucristo resucitado, ¿verdad? Entonces, qué bendición tan maravillosa. Y también nos llama mucho la atención aquí cuando dice, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, ¿verdad? Ese es el consuelo, la alegría, el gozo que tenemos nosotros, porque si lo hacemos personal, ese sacrificio de Cristo por nosotros, nos damos cuenta que Jesucristo sufrió, murió en la cruz y resucitó por mí, un miserable pecador que ahora me ha dado, me ha concedido el perdón de pecados, ¿verdad? Me ha declarado justo e inocente ante la presencia de Dios y me ha hecho heredero del reino de los cielos, ¿verdad? Hay un hermoso pasaje que dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Entonces, y también lo que decía Clara, Jesucristo le dio paz a esos discípulos temerosos, a esos discípulos que estaban escondidos, a esos discípulos que no querían saber nada más de la vida religiosa. A ellos les dio paz, les dio el Espíritu Santo, les dijo, aquí estoy. Como les dije, exactamente se cumplió, ¿verdad? Yo no soy alguien que solamente dice, pero yo soy alguien que dijo, hizo y aquí estoy para demostrar, ¿verdad? Aquí está el pasaje bíblico que leímos. Muy bien, entonces pensando en la resurrección de Cristo, ese es el consuelo espiritual que Cristo nos da. Todos los días recordamos, hay fiesta espiritual en nuestra alma, porque la victoria de Cristo es también nuestra victoria. Querido Paulino, hermano, adelante. Si desea un comentario antes a la pregunta anterior o si desea aquí acotar Sí, algo que pediré que Dios sobre mi vida. pregunta que yo, hermano, que dónde encontramos el amor de Dios hacia nosotros. Bueno, pues yo aquí encuentro algo hermoso y precioso aquí en el versículo 20 en capítulo 20 de Juan y versículo 14, ¿verdad? Versículo 15 que dijo que Jesús les dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensando que era el hortanero, dice que le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y aquí es ¿Mm? donde veo el amor de Dios. Dice que Jesús le dijo, María. Me imagino que le habló
en una expresión hermosa, preciosa, con un tono hermoso. Ahí veo el amor de Dios hacia ella que le dijo Jesús, le dijo María, y volviéndose a ella le dijo Raboni, ¿qué quiere decir Ujú, maestro? Ahí siento el amor ujú, de Dios hacia nosotros porque nos siento que así como le habló a María en ese momento, nos sigue hablando con ese amor, ¿verdad? Que Él tiene hacia nosotros y ahí yo veo ese amor, hermano. Cuando le habló, que le dijo María, yo pienso que hubo una reacción de ella que dijo, wow, el ujú, maestro. ujú. Siento ahí que ella sintió algo en su corazón, hermano. Ahí siento, Gracias, ahí veo el querido amor. Pablo. Excelente, hermano, excelente. Muy bien, entonces con eso vamos a continuar y ahí está. Y esa expresión en el idioma original es algo muy, muy íntimo, muy personal, muy como, este, como decimos, ¿verdad? Se le prendió la chispa a María, ¿verdad? Y dijo, "Ay, maestro ha resucitado." Y lo llamó pues con ese cariño, con ese respeto, con esa admiración, ¿verdad? Excelente, gracias querido Paulino, muy bien. ¿Qué pediremos? Que Dios obre en mi vida para poner en práctica su palabra, porque una cosa es leerla, otra cosa es ponerla en práctica en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué pediremos? Pediremos, querida Clara, y luego vamos con Ricardo. Ay, pastor, yo creo que debemos pedir siempre que nosotros siempre tengamos presente ese momento de su muerte, que él es uno de los momentos más importantes de la humanidad, ese momento en que él entrega su vida, su sangre para nuestra salvación y tener presente esa resurrección que es lo que nos demuestra la veracidad de sus palabras, la realidad de lo que va a suceder en el futuro. Entonces yo le pido a Dios por todos, por mí, por mi familia y por ustedes que nunca olvidemos eso, que tengamos siempre ese instante presente en nuestras mentes y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a mantener nuestra fe. Gracias, Eso. querida Clara, muchísimas gracias. Querida, eh, a ver, ¿quién más tenía la mano? Y hermano, yo, Ricarda, Ricarda, gracias, adelante. Adelante, hermano. hermano, sí, eso de sentir tu nombre, porque dice el Señor que nosotros somos sus ovejas y que nosotros conocemos su voz y Él nos conoce a nosotros. Entonces, con ese regocijo, con esas palabras que llegan a nuestro corazón muy personal cuando escuchamos la voz de nuestro Señor, con ese mismo sentir desde el fondo de mi corazón, yo anhelo y deseo que mi familia también escuche esa voz. Y por lo tanto, hermano, yo tengo que predicar la palabra. Eso es lo que yo le pido al Señor. Gracias, querida Ricardo. Muy bien, hermano. Sí, que sea el Señor mismo a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que nos mantenga firmes en la fe, con la mirada fija en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, aquí algunos comentarios también. Que el Señor nunca me olvide de su sacrificio. Yo pido que cada día trabaje en mí, en mi corazón y use para siempre hablar su palabra, ¿verdad? Excelente, hermanos. Y como siempre decimos, la palabra de Dios nos hace sabios, una sabiduría espiritual en la cual vemos con gratitud todo el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Entonces, literalmente, la tumba vacía es el sello, es el certificado que Dios nos dice que sí somos perdonados, que que la deuda ya ha sido pagada y que Dios ha aceptado el pago perfecto de su Señor, de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el pago perfecto de nuestra salvación, de nuestra redención. Entonces nos hacemos la pregunta para seguir avanzando un poquito más. ¿Por qué es importante la resurrección de Jesucristo? ¿Por qué es importante de forma general? Paulino, hermano, adelante.
Sí, hermano, conforme a la pregunta anterior, pues bueno, yo lo tomo como para mí, como un ejemplo en la vida de Tomás, que el Ujú. Señor le dijo en el versículo 27, que le dijo a Tomás, pon tu dedo y mira mis manos, te acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Yo creo que esto lo pondría en práctica en mi vida, ¿verdad? No ser incrédulo, sino creyente en la palabra de Dios, mano. Así como dice la palabra, ¿qué pediré que Dios obre en mi vida para estar en su palabra? Pues no ser incrédulo, hermano. Así como le dijo el Señor a Tomás, ¿verdad? Que bueno, con todo respeto, que muchos nosotros a veces llevamos ya tiempo o años en el bendito evangelio conociendo a Dios y aún no hemos llegado a conocerlo tal como Dios quiere, así como Tomás, que caminó, anduvo con él y aún cuando tuvo esa oportunidad de volverlo a ver después de la resurrección, pues dudó de él, ¿verdad? Después de haber andado tanto tiempo con él, dudó y así nosotros a veces caminamos con Dios y seguimos caminando y aún no hemos llegado a creer como Él quiere. Entonces, por eso Él nos pide, así como le dijo a Tomás, que seamos, ¿verdad? Que no seamos incrédulos, sino unos creyentes cada día por todo su amor que Él nos tiene, ¿verdad? Y eso es bueno porque al final en el 29 que dice Tomás, dice, creíste, dice, porque me has visto, Tomás, creíste, dijo, bienaventurado los que no vieron y creyeron. Qué hermoso, mano. Gracias. Gloria a Dios por eso. Gracias, Y querido. para mi vida. Gracias, Paulino. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras. Gracias, hermano. Bueno, vamos a seguir entonces. ¿Por qué es importante? Cuéntenos. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Específicamente ante los ataques de Satanás, ante los enemigos del Evangelio. Quieren menospreciar la obra redentora de Cristo. Escuchemos a Ana, vamos con Guillermo después y también con Ricardo. Bueno, yo creo que es importante porque él le ganó a Satanás. Él resucitó, ¿verdad? Y demostró ese amor hacia cada uno de nosotros. Y nos tienen eh, que nos da ese regalo de la vida eterna por gracia, que no somos merecidos por ella, sino porque Él nos las da. Amén, hermano. Bien dicho. Querido Guillermo. Pastor, ¿me escucha? Sí. Pastor, importantísimo. Primero, se cumple el plan diseñado por Dios para la salvación de la humanidad. Se lleva el final completo, un final victorioso con la muerte, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Santísimo, porque esas son las garantías que tenemos para nuestra fe. Dice Pablo por allá, no recuerdo exactamente en el versículo, porque soy algo malo para el versículo, o sea, los números, pero sí me acuerdo que dice que sería por lo más, los cristianos serían más, recuérdeme usted, pastor, que si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más necesarios de lástima, o sea, lo más, se me escapa la palabra, de Sí, conmiseración, que sí. sería lo Sí, está en sí, Juan, en 1 de Corintios capítulo 15, la parte sí, final que del seríamos capítulo 15. de toda la conmiseración. Entonces ahí, ese es el sello y esa es la garantía, inclusive la garantía de que cuando se va nos deja al Espíritu Santo para dejarnos en el tiempo de la gracia y nos lo deja como nuestro consolador, como nuestro facultador, como el que todo va a estar dentro de nosotros. Y nosotros debemos creer eso, porque el Espíritu Santo en realidad sí lo toca a uno. Yo lo he Gracias, sentido hermano. cuando he orado, he sentido al Espíritu Santo dentro de mí y que me hace ver las cosas más claras y con mucho amor. Gracias, pastor. Gracias, Guillermo. Agradezco mucho su comentario, hermano. Escuchemos a Ricardo.
Hermano, si el Señor Jesucristo, bien, la importancia, ¿no? De su resurrección es primeramente el perdón de nuestros pecados. Y también, pues sería vana nuestra predicación, ¿no? Si el Ujú. Señor Jesucristo no hubiese resucitado, hermano. Gracias, Ricardo. Bien dicho, hermana. Escuchemos a Manuel y concluimos con Félix. Gracias por su participación. Hermano, buenas noches. Bueno, Adelante, Manuel, escuchamos. es importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque en el inicio, pues, Satanás entró al mundo por medio de un engaño y causó la muerte. Pues en el Antiguo Testamento no había, digamos, una esperanza, más que todos morían. Y, y Cristo vino acá y vence a la muerte resucitando y nos da una esperanza de vida eterna. Entonces, si yo muero, el lugar o el momento, yo tengo una esperanza que despertaré en la presencia de nuestro hermano, porque él dice, diles a mis hermanos, dice que voy al Padre, voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Entonces, yo tengo siempre eso en la mente, que pase lo que pase, o las circunstancias que esté, si muero, pues anhelo despertar en la presencia de nuestro hermano. Amén, hermano. Bien dicho. Esa es la certeza absoluta de la fe que Cristo ha plantado en nuestros corazones. Gracias, hermano. Escuchemos a Félix y concluimos esta parte con Matías. Listo, pastor. La resurrección, la resurrección marca un antes y un después, ¿no? Por el pecado y la condena que teníamos antes, más ahora con su resurrección hemos vuelto a tener una amistad con el Señor y con su Padre, y con Él tenemos la entrada hacia la vida eterna, que es un regalo inmerecido. Amén, querido Félix. Esa reconciliación que Jesucristo lo logró con nuestro Padre. Bien dicho, hermano. Matías, adelante. Bueno, es importante la resurrección de Cristo porque marca una esperanza y una victoria sobre la muerte. Como dice en 1 de Corintios, capítulo 15, el 55 y el 57, que la resurrección de Jesús ofrece esperanza y victoria sobre la muerte, que los creyentes pueden tener la seguridad de que también resucitarán en el futuro y vivirán con Dios para siempre. Gracias, Matías. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí está la importancia de la resurrección. Primero, prueba que Jesús es Dios, ante todo. Prueba que Dios aceptó el pago que hizo por el pecado y que nuestros pecados están totalmente perdonados. El pasaje bíblico nos recuerda que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Nos da la seguridad de que nosotros también resucitaremos, como bien decía nuestro hermano Manuel, ¿verdad? Esa comunión íntima que Jesucristo nos llama hermanos, hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Dios. Y un recordatorio, ¿verdad? Jesús dijo a Lázaro, bueno, dijo a las hermanas de Lázaro sobre la muerte, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Verdad? Esa es una promesa eterna de Dios, y esa promesa la veremos claramente cuando el Señor nos llame al cielo. Excelente, ya hemos visto de una forma general, ¿verdad? Pero ¿qué significa la resurrección de Cristo para usted como creyente? Algo personal, ¿verdad? ¿Qué significado espiritual tiene
esta parte para usted. Querido Manuel. Bueno, a lo espiritual, antes de no conocer, pues yo estaba lejos, separado de de la presencia de Dios. Pero cuando ya conocí la palabra de Dios, entonces yo pude estar cerca de Dios por el amor de Cristo. Entonces yo tuve una reconciliación con Dios por medio de Cristo, por medio de su amor, por medio de su misericordia. Ese sería para mí en base a algo espiritual. Gracias, querido Manuel. Podríamos decir una comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Gracias, hermano. Betty. Como hijos de él. Betty, qué pena no la escuchamos. La señal está muy mala. Querido Guillermo, adelante. Sí, pastor. Para mí la resurrección de Jesucristo significa que no debo tener duda de que yo también resucitaré, también estaré en el cielo, siempre y cuando persevere en mi fe y en el camino que emprendí al lado de Jesús. Gracias, querido Amén, Guillermo. pastor. Bueno, usted y yo sabemos que si tenemos la certeza absoluta de que la obra redentora de Cristo nos ha ganado el perdón, ha hecho todo lo que nuestra alma necesita para que un día esté en la presencia de Dios, esa es obra de Dios. Y si es obra de Dios, a mí me da la certeza inquebrantable de que a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, a pesar de que yo soy injusto, soy infiel a Dios, Él siempre es fiel. Y estaremos en la presencia de Dios, no por algo que hagamos, sino por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús y solo por la palabra de Dios. ¿Está? Querida Clara, adelante y luego vamos con Matías y también con nuestro hermano Paulino. Bueno, pastor, yo estoy totalmente de acuerdo con el hermano Guillermo, absolutamente de acuerdo que el Señor nos da la certeza por medio de la resurrección que sus promesas son reales, son totalmente creíbles y verdaderas, y que acompañado de eso, de las instrucciones que nos dejó por medio del apóstol Pablo, porque nos dejó unas instrucciones bien derechitas, bien acomodaditas de lo que debemos seguir, porque si bien es cierto, como le dije el otro día, que ya no vivimos por ley, sino por gracia, pero esa ley quedó totalmente atrás, pero también dice, aquí les dejo estas instrucciones para que vivan como debe de ser. Entonces, yo creo en Él y en su resurrección y que estaremos en algún momento con Él. Gracias, Eso es querida todo, Clara. pastor. Excelente, sí. Y usted ha mencionado un punto muy importante que tenemos el tercer uso de la ley, ¿verdad? La palabra de Dios como nuestra guía. Siempre usamos la ilustración de un faro en la orilla del mar. ¿Cuál es su propósito? Es guiar al barco, a los marineros que ya van a llegar a tierra firme. Y es lo mismo con la palabra de Dios. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi sendero. Entonces, el tercer uso de la ley solamente se aplica para el cristiano, ¿verdad? Que la palabra de Dios es una guía, es una lámpara en un mundo en tinieblas, en un mundo que está perdido, pero la palabra de Dios es esa luz que va frente a nosotros, que nos mantiene enfocado en las cosas del reino de los cielos. Gracias, querida Clara. Escuchemos a Matías y luego a Paulino.
Sí, pastor, el significado espiritual de la resurrección de Cristo es la renovación y la transformación de uno, la nueva vida en Cristo, la unión que tenemos con Cristo, una esperanza, una seguridad, también el poder y la autoridad, los cumplimientos de sus promesas, todo eso. Gracias, querido Matías. Paulino, hermano, adelante. Dios lo bendiga, hermano. Mire, conforme a la pregunta anterior y esta, creo que están relacionadas las dos, ¿verdad? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para ti como creyente, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo, yo veo aquí que hay una palabra en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 8 que dice, por lo cual, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Creo que la resurrección de Cristo para mí significa esa, que Él ha remedido mis pecados, me ha remedido de la muerte, que hoy soy salvo y que hoy por la gracia de Dios, ¿verdad? Lo que Él hizo en esa cruz, me siento confiado, seguro en mi salvación, ¿verdad? Por la resurrección de Cristo, ahí fue donde yo siento que Él nos dio la vida eterna. Y como dice en el libro de 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, para mí la resurrección de Cristo es esto, que hoy soy una nueva criatura, y también como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que significa para mí, que hoy soy una Gracias. nueva persona, nueva creyente, nueva alma, y que hoy me considero una persona salva, ¿verdad? Gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que yo siento, Amén. hermano, que para mí la Amén. resurrección de Cristo. Amén, hermano. Muchas gracias. Gracias por su comentario. Excelente, hermano. Escuchemos a Inocencio y pasamos a la siguiente parte. Inocencio, el micrófono, hermano. Gracias. La parte fundamental del Evangelio es la resurrección del Señor. Si el Señor no resucita, nuestra predicación es vana, de manera que es como el fundamento de la fe. Gracias, Inocencio. Sí. ¿Qué cristiano puede negar la resurrección de Cristo? Si niega eso, ya no es cristiano. Excelente, muy bien. Entonces, como mencionábamos aquí un poquito la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, hace las siguientes declaraciones, ¿verdad? Hubo muchos testigos de la resurrección. Qué triste y vacío sería todo si Cristo no hubiera resucitado. Y el apóstol Pablo agrega algunas cosas más, ¿verdad? Seríamos unos ingenuos en creer algo que no sucedió, ¿verdad? Pero Cristo sí resucitó y reina sobre todo. Dios nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. También habla ahí el apóstol Pablo a los Corintios, les explica de una forma maravillosa a ellos, ¿verdad? Quienes tenían dudas sobre la resurrección. La resurrección de Cristo nos demuestra que la muerte no nos puede vencer. Usted y yo sabemos que cuando nos toque partir de este mundo a la presencia del Señor, Él recibe nuestra alma en sus brazos, ¿verdad? Y está allí hasta que un día, por el poder de Dios, se junte con nuestro cuerpo y nuestra alma ya glorificada y estemos en el cielo. Nos llena de agradecimiento por la victoria que ganó Jesucristo. Imagínese usted cómo no agradecerle al Señor por todo lo que ha hecho, hace y seguirá haciendo por nosotros. Nos impulsa a seguir firmes y a seguir creciendo y nos asegura que la obra del Señor no carece de sentido como muchos piensan, ¿verdad? En otro tiempo, claro que nada de lo
que hoy el Señor nos muestra tenía sentido, pero gracias al Espíritu Santo que nos ha abierto el entendimiento. Muy bien, entonces para concluir hay un micrófono abierto, por favor. Vamos a cerrar. Para ya concluir la clase, ¿cómo podemos aplicar? Nada. Inocencio, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Sutil. Gracias, hermano. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos aplicar la obra del Salvador, este curso, a nuestra vida? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo podemos estar tan seguros de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Es la garantía de nuestro perdón, salvación y vida eterna. Entonces, ¿cómo podríamos primero aplicar a nuestra vida este curso que hemos estudiado y también luego compartir con otras personas? Cuéntenme un poquito antes de ya cerrar la clase. Adelante, querida Clara. Ay, bueno, pastor, mire, yo tengo mucho tiempo leyendo la Biblia y he aprendido muchísimas cosas, pero definitivamente en este curso aprendí a ver todos esos detallitos, ¿sabe? Detallitos pequeñitos que uno, nombres, cositas, esos detalles como donde vemos el amor del Señor en cada uno de esos capítulos, en cada uno de esos sucesos que Él vivió, en cada momento que Él vivió por culpa de nosotros. Entonces, mirar todos esos detalles que anteriormente no me fijaba tanto, eso lo aprendí aquí con ustedes, con todos ustedes. Y estoy muy feliz por eso Gracias, y le doy las gracias a gracias, todos. querida Clara. Muy bien. Querido Manuel. Bueno, principalmente yo he aprendido que eh, el ataque, o sea, está en nuestra mente, principalmente en nuestra mente, porque en nuestra mente se forman batallas de si quiero hacer el bien, quiero hacer el mal, quiero hacer esto, entonces he aprendido a pedirle al Señor que en realidad, o sea, coja mi corazón y mi mente porque sinceramente no está en mí el hacer el bien. O sea, el anhelo está, pero no el practicarlo. Entonces yo, como le dije el otro día, eh, he comenzado a enseñar como aprendí aquí. Por ejemplo, en un estudio le he enseñado de eso. Tal como aprendimos aquí, he estado enseñando en los momentos que me dan oportunidad. Y entonces veo también, o sea, que ahí aprenden más porque empiezan o sea, a participar. Y en base a ello eso van aprendiendo y ellos van ya también queriendo, o sea, el anhelo de conocer más, de buscar más. Entonces, sí, eso lo estoy aplicando. Pero como le digo, yo lo que le pido al Señor es que forme mi mente, porque mis razonamientos, mi lógica no están. Eso, hermano. Gracias, querido Manuel. Muy bien. Sí, 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 con el tiempo. Gracias, hermano querido. Y esta pregunta nos conecta con el proyecto final, ¿verdad? El proyecto final es poner en práctica lo que hemos aprendido usando el método de las 4C que nos ayudan a compartir con otros el Evangelio y ahí ya estamos poniendo en práctica todo lo que hemos aprendido en este curso, ¿verdad? Querida Ricarda. Hermano, efectivamente lo que escucho de mis hermanos, yo he aprendido que cuando uno predica o cuando uno hace un estudio, auténticamente lo que uno está compartiendo es la palabra viva. Y que eso, hermano, trae muchísima bendición, tanto a mi vida como a quien está escuchando lo que se está compartiendo, hermano.
edifica mucho a la iglesia. Entonces, eso es lo que yo he aprendido. Cuesta trabajo, hermano, porque sí es cierto, nuestros pensamientos, mi pensamiento, mi razonamiento, a veces, me lleva a que le ponga parte de mí, pero con esta estructura, con esta disciplina, con este orden, la verdad que primeramente el Señor Jesucristo ministra mi vida para que yo pueda ministrar con su palabra auténtica a quien Él me ponga enfrente y que he estado dispuesta a llevarlo a cabo. Es difícil, hermano, pero cuando uno lo logra con la ayuda del Señor a someterse a como Él nos está enseñando, como lo vi en la primera lección que el Señor Jesucristo estaba enseñando, ya entendí, ya comprendí, ya capté, hermano. Gracias. Gracias. Entonces, querido Ricardo. Muy bien. Excelente. Entonces, vamos a leer este pasaje bíblico, ¿verdad? Dice Juan 20:30. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Nota usted, querido hermano y hermana en Cristo, que primeramente nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. No sé si se acuerda la visión que vio a Jeremías, que el Señor le dijo, cómete los pergaminos, ¿verdad? Cómete, ¿verdad? Y luego digiérelos, ¿verdad? Entonces lo que el Señor aquí nos está diciendo, ante todo nosotros vamos a alimentarnos del pan de vida, del pan de vida, de la bebida, del agua de vida, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Y cuando ya nos hemos alimentado de ella, queremos compartir con los demás. Y eso es lo que estamos haciendo a través de este estudio, a través del proyecto final. Usted va a tener la dicha de compartir una de las dos historias. Bien puede compartir esta historia, ¿verdad? Con ese gozo, con esa alegría, el enfoque en la resurrección de Cristo, en la victoria del Hijo de Dios sobre el diablo, la muerte y el infierno, y la victoria de Cristo realmente, bíblicamente, es también nuestra victoria. Entonces, cuando ya conocemos la palabra de Dios, cuando la hemos aplicado personalmente a nuestras vidas, estamos listos para compartir con otras personas. Entonces, antes de terminar, específicamente para los estudiantes nuevos, el profesor Luke Belki les envió dos enlaces, ¿verdad? El primero es como un video instructivo y el segundo es un enlace al cual usted se va a enlazar y ahí va a formar parte de un grupo oficial de Academia Cristo. En ese grupo, cuando usted ya es parte, va a recibir información, qué curso va a comenzar, tal día, tal hora, tal fecha, con qué profesor va a comenzar, y así usted pues va viendo que el día es conveniente, la hora, la noche, la mañana, y todo eso. Entonces, por favorcito, después de la clase, si pueden hacer ver el video y también registrarse en ese enlace sería fantástico. Eso es más específicamente para los estudiantes nuevos que no han recibido automáticamente las clases. El proyecto final, a partir de hoy, tenemos 2 semanas para entregar el proyecto final. Acuérdese que el proyecto final tiene 2 partes. La primera es, usted va escribiendo, hace como un maestro va preparando la clase en base a las 2 lecciones que vimos. La primera es Jesús perdona pecados, que es de Lucas capítulo 5, o la otra historia es de Lucas 24, que es la resurrección de Cristo. Bueno, ahorita termino el pensamiento y les doy la palabra a Paulino y a José Ernesto. Entonces, usted escribe el material, la guía del maestro, y cuando está listo invita a alguien para que
participe de esa enseñanza, ¿verdad? O usted puede ir a la casa de alguien, pueden venir a su casa, como el Señor le conceda. Y también, si no puede enviar un video cortito de 1 minutito, 2 minutitos, enseñando usted la palabra de Dios, puede enviar una foto, está bien, no hay ningún inconveniente. También puede, otra opción es imprimir el documento que les envié, ir escribiendo a mano, termina su trabajo y lo toma una fotito que sea, que se pueda ver, leer y me envían a mí para que yo pueda revisarlos, enviarles mis notitas, mi felicitación por haber aprobado el curso. Querido Paulino, adelante con su pregunta, por favor. Bueno, de acuerdo a lo que hacía la pregunta hace rato, ¿cómo podríamos aplicar lo que hemos aprendido, ¿verdad? En cada estudio, pues yo pienso, hermano, que ahí como dice que Cristo hizo muchos milagros en frente de los discípulos. Ellos vieron muchos milagros de parte de Dios porque ellos anduvieron con él. Y yo siento que nosotros, para compartir una palabra, tenemos que, tiene que ser por medio también de nuestro testimonio, ¿verdad? Nuestro Sí. testimonio cuenta mucho, ¿verdad? Porque eso es como una persona se puede convertir para Cristo, puede recibir a Cristo por medio de nuestro testimonio, porque lo podemos platicar cómo éramos antes, cómo estábamos perdidos, pero cuando Cristo vino, cuando empezamos a escudriñar la palabra, nuestra vida ha cambiado, ha transformado. Entonces nosotros con nuestro testimonio podemos hablarle a otras personas y por medio de ellos muchas personas pueden recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Y si recordamos acá en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor, el rey, dice que él siempre tenía victorias y victorias, ¿verdad? Y que siempre se llenaba de soberbia, de orgullo, él mismo diciendo, por mí tengo todo esto. Pero cuando Dios lo puso en prueba, ¿verdad? Y estuvo ahí en el monte comiendo hierba, su cabello creció, sus uñas, dice que ahí él reconoció que todo lo que tenía y todo lo que era gracias a Dios, ¿verdad? Y por eso dice ahí en el capítulo 4 y versículo 2, él mismo habla esa palabra, dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¿verdad? Él dijo, todo lo que yo sé, todo lo que tengo, mis victorias, es gracias a Dios. Y por eso dice, conviene que yo proclame, que yo hable las señales, los milagros, las buenas nuevas de Dios, de lo que Dios ha hecho conmigo. Entonces yo creo que para poderle hablar a una persona también es por medio de nuestro testimonio, hermano. Ese es mi Gracias. Gracias, Paulino. comentario. Muy bien. Gracias, hermano. Escuchemos a José Ernesto. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? José Ernesto, el micrófono, por favor. Sí, pastor, tenga buenas noches, le digo, y todos los presentes ahí en la línea, Gracias, hermano. tengan buenas Gracias. noches. Y pregúntenme con relación al Vamos proyecto a final. hacer con una oración y Porque nos despedimos. Entonces, la fecha límite para entregar el proyecto final es 2 semanas a partir de hoy. Entonces, sería el 23 de abril a las 11 hasta las 11:59 de la noche. Bueno, sí, cerremos mi con una pregunta oración es, y luego nos ¿me despedimos. nos puede enviar al correo personal suyo? Y yo les voy a enviar el correo personal, el número de teléfono y también otra vez los documentos en PDF y el Word para que lo tengan, porque ya los envié antes, pero a veces con los mensajes de WhatsApp se borran o se van hacia muy atrás y ya no pueden encontrarlos. Bueno, gracias. Feliz noche. Excelente, entonces cerremos con una oración. Una Padre, pregunta, te damos. pastor, Sí, una sí. pregunta. Oiga, Ah, bueno, ahí veo que mandó en dos formatos. Hay un formato que no lo puedo abrir, ¿verdad? Porque ese no lo tengo. Pero el otro donde viene, este, donde nos da para las preguntas, ¿verdad? El cuestionario, ese ¿mm? lo tengo que imprimir y después llenarlo y mandarle la foto ahí ¿así? Sí, sí, sí. Lo ideal sería hacer en la computadora o en el celular, pero si es difícil, impriman
llenen con bolígrafo una pluma y luego me envían una fotito que se pueda ver y así está perfecto. Yo lo transformo en algún documento acá y después con mis notitas les envío. Ok, está bien, gracias. Perfecto. Gracias, querido Paulín. Bueno, oremos. Padre eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has enseñado tu palabra, Señor, que nos has recordado todo lo que pasaste, todo lo que sufriste para concedernos el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Bendito Dios, llévanos a tus pies, llévanos a mirar la cruz. Llévanos, Señor, muéstranos la tumba vacía donde, Señor, tú derrotaste al diablo, a la muerte y al infierno. Señor Padre eterno, con la certeza del perdón de nuestros pecados, la alegría de nuestra salvación, Señor, que podamos compartir con otros el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Padre eterno, te pido de todo corazón que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que hemos tenido la dicha de estudiar este tiempo tu palabra, que haya sido de edificación para cada uno de nosotros y que con gozo podamos compartir con otros lo que hemos aprendido. Bendice a ellos, a cada uno de sus seres queridos, de sus familiares, y motívales, exhórtales, Señor, a continuar estudiando diligentemente tu palabra. Todo esto pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, voy a despedirme agradeciéndoles infinitamente por su tiempo, por su dedicación, por su amor al estudio de la palabra de Dios, también por la paciencia, soportarme estas 4 semanas. Agradezco infinitamente su participación, su preparación para las clases. Es digno de admiración por todo el esfuerzo que ustedes hacen de estudiar la palabra de Dios. Espero en el Señor con ansias verlos en un curso siguiente. Espero que continúen estudiando en la academia. Anhelo fervientemente recibir todos sus proyectos finales para que sigan pues avanzando. Entonces, como dijimos al principio, si no entregan el proyecto final, no podrán avanzar a los siguientes. Bueno, quiero decir, su nota no estará en el expediente y cuando vayan a tomar otro curso aparecerá como no han aprobado el curso.